¿Puede la salida de Chevron acelerar el colapso económico en Venezuela? ¿Tiene algún impacto real los nuevos aranceles que anunció Donald Trump contra el régimen de Maduro? ¿Y hay una posibilidad real de fractura dentro del círculo de poder si se sigue apretando la economía por fuera? Esto en cuanto a la dictadura. Hoy toca hablar de Venezuela y converso con uno de los economistas venezolanos más reconocidos en el mundo y profesor de la Universidad de Harvard para entender qué está pasando realmente con la economía venezolana en medio de sanciones, inflación, caída del dólar y más medidas arbitrarias del régimen. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Y hoy tendremos una conversación muy interesante con Ricardo Hausmann, quien es economista venezolano y profesor de la Universidad de Harvard. Vamos a hablar sobre el contexto económico global marcado por los nuevos aranceles de Estados Unidos, las sanciones y lo que significa para Venezuela en este momento. Volver a Venezuela a una economía del trueque y la austeridad. ¿Se romperá la burbuja económica o la Venezuela Premium? Desde los efectos reales de estas medidas sobre la economía del país hasta lo que podría implicar la suspensión de la licencia de Chevron, pues esta entrevista busca entender cómo se mueve el tablero económico y cómo afecta tanto al régimen como a los venezolanos de a pie. Ya vamos a comenzar, pero antes te pido como de costumbre que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta, comentes, compartas, así apoyas este proyecto periodístico independiente y me ayudas a luchar contra la censura y la desinformación. Así que bueno, vamos para adelante. Si estás en Estados Unidos o fuera de Venezuela, en cualquier país, puedes mandar superchats y super gracias. Y pues yo leo con prioridad en el próximo video los superchats que me mandes. Recuerda que este proyecto periodístico independiente no depende de ningún factor de poder, de ningún grupo familiar, de ningún interés partidista. Esto es periodismo independiente como ha de ser, porque en tiempos de oscuridad el periodismo independiente es resistencia. Bien, vamos a arrancar con esta entrevista que me dio la semana pasada el economista Ricardo Hausmann, que además está muy buena. Ahí la tienen. Bien, profesor, quisiera comenzar preguntándole, vamos de lo general a lo específico. Queremos terminar en Venezuela, pero en líneas generales, ¿cómo ve el panorama económico en estos momentos de cara a lo que está pasando con Estados Unidos, que tiene un impacto mundial con los tariffs o los aranceles? Hemos visto medidas que se han anunciado, después se han retrocedido e incluso allí está Venezuela de por medio con un arancel. Yo quiero que me dé un balance porque obviamente el público que nos ve, hay muy buena parte de Venezuela y también les preocupa el bolsillo y la situación actual, ¿no? Pero también mucha gente que nos ve aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si usted tuviera que dar un balance de estas nuevas políticas, este nuevo orden económico, estas nuevas políticas por parte de la administración de Donald Trump y el impacto en el mundo y en Venezuela, cómo lo reflejaría? Bueno, diría que no lo llamaría nuevo orden, quizás lo llamaría el nuevo desorden, porque está claro que la administración Trump eh, no tiene una estrategia clara de lo que quiere hacer. Eh, Cambian de política todos los días. Creo que la política inicial que anunciaron estaba pésimamente pensada y eso ha producido enormes daños económicos tanto en Estados Unidos como en el mundo. Y entonces ahora están medio reculando. Eh, Básicamente en Estados Unidos la forma como yo lo pienso es que hay tres grupos dentro de la coalición detrás de Trump y estos grupos tienen in, valores muy distintos, intereses muy distintos. Y entonces cada día uno de los tres grupos toma una decisión. Pero claro, esa decisión es lógica dentro de la lógica de ese grupo. Pero como las lógicas entre los tres grupos son tan distintas, cuando tú las pones una detrás de otra, es una loquetera.
Ujú. Entonces, los tres grupos son, digamos, el grupo de los MAGA, el grupo, llama tú, de los tecnooligarcas, o en todo caso esa es la forma como Steve Bannon, que es como uno de los grandes MAGA, se refiere a ellos, y el grupo de los republicanos tradicionales. Ujú. Entonces, eso se refleja en la política arancelaria, eso se refleja en la política internacional, eso se refleja en la política hacia Venezuela. En todas las áreas, ahí está. Un día Trump le habló por última vez con alguien de tal grupo, entonces toma una medida asociada a ese grupo. Pero el conjunto de medidas no tiene pies ni cabeza. En el caso de los aranceles, el grupo de los MAGA, ellos creen que el pasado ha sido muy injusto con los trabajadores americanos y que eh, esos trabajadores americanos han sufrido por una competencia desleal con trabajadores extranjeros, y esa competencia desleal ocurre a través de la competencia en importaciones y a través de la inmigración. Entonces ellos quieren cerrar las importaciones y quieren cerrar la inmigración, y de hecho quieren expulsar a los que entraron. Esa es la visión de los MAGA. La visión de los tecnooligarcas, ellos creen más bien en el libre comercio y quieren más bien usar el poder de negociación de Estados Unidos para que no le pongan impuestos a sus empresas en el exterior, a los Googles, los Apples, los Facebook, los Nvidia o Netflix, etcétera. Entonces, ese es otro grupo. Y los republicanos tradicionales son más bien libre comercio, etcétera, pero quieren negociar, abrir los mercados extranjeros para poder exportar más. O sea, esa lógica. Entonces, Trump a un día amanece como los MAGA diciendo que le encantan los aranceles y quiere cobrar esos impuestos y usar ese dinero para bajar otros impuestos. Otros dicen, no, él lo está usando como una herramienta de negociación para que los demás vengan y le ofrezcan algo o abran sus economías. Eh, pero entonces, si lo está usando como herramienta de negociación, los va a quitar en el futuro y no va a estar cobrando esos impuestos. Entonces, en fin, ellos no han aclarado qué es lo que quieren ganar, y en el proceso han generado muchísima incertidumbre, muchísima parálisis económica, muchísima disrupción. Viene una aceleración de la inflación en Estados Unidos, subieron las tasas de interés, se depreció el dólar. O sea, ha habido un conjunto de cosas en la economía mundial que son consecuencias más que de las políticas de Trump, de la loquetera de Trump. Okay, esa es. Sobre el tema de Venezuela, ellos empezaron mandando a Grenell a hablar con Maduro, a pesar de que Maduro estaba recién juramentado de un fraude. No les importó, fueron a hablar con Maduro y querían que le entreguen unos americanos, y a cambio de eso, el 1 de febrero dejaron renovar la licencia de Chevron, y un poco, y Ujú. dijeron públicamente, tanto él como este ¿cómo es que se llama? Moreno, el senador Moreno de Ohio, que es muy cercano al vicepresidente, que el objetivo en Venezuela era negociar con Maduro porque lo importante era votar a los venezolanos de Estados Unidos. Entonces, esa es el ala maga que empezó a manejar la política de Venezuela, hasta que un buen día tuvieron que mandar, tener un voto sobre el presupuesto en la Cámara Baja, y los que llaman los tres cubanos locos de la Cámara de Diputados, que son estos tres diputados cubanos republicanos de la Florida, dijeron que ellos no iban a votar a favor a menos que endurecieran la posición sobre Venezuela. Entonces, bueno, ahí medio la tesis de Marco Rubio ganó más peso con respecto a la de los MAGA, y entonces pusieron duro sobre Venezuela. Y ahí le quitaron la licencia a Chevron y inventaron este tema, pusieron este tema de los aranceles secundarios, que le van a poner aranceles a los países que le compren el petróleo a Venezuela. Sí. Y eso sí pegó porque
empresas en India, empresas en China, empresas en España no están dispuestas a incurrir en estos riesgos, los gobiernos mismos. Entonces, eso endureció la política con Venezuela. El arancel del 15%, ese no importa. Los aranceles que le pusieron a Venezuela son irrelevantes. No son importantes porque Venezuela no tiene un déficit del 10%, o sea, le pusieron menos arancel Claro. Es a insignificante para... Venezuela que a Israel, y Venezuela no vende nada, no tiene nada que vender. Entonces, los aranceles no es significante, las sanciones petroleras sí son significantes. Ahora, profesor, Y entonces ahí la pregunta, dígame. no, quería preguntarle, porque es que a propósito de esto, el gobierno de Maduro acaba de declarar una emergencia económica como respuesta a estos aranceles que está hablando usted. Ahora, la lectura de usted sobre esa emergencia económica en vista de que en Venezuela ya han existido, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas reconversiones, las inflaciones por dígitos astronómicos, que hay gente que ni siquiera entiende lo distorsionada que está la economía en Venezuela. Entonces, ¿tiene algún efecto real en la economía que ya venía debilitada antes de este anuncio de aranceles más allá? Porque, ok, usted me está diciendo que el impacto es muy pequeño en cuanto a, vamos a decir, al arancel impuesto al régimen, pero sí hay un efecto sobre otras compañías, como terceras compañías, que quieren exportar petróleo o producir O sea, petróleo el allá y problema, traerlo a Estados Unidos, ¿no? el problema no es aranceles. Aranceles es algo que te cobran cuando tú, a una empresa, cuando va a nacionalizar una mercancía en Estados Unidos. Venezuela no está nacionalizando mercancías en Estados Unidos, no le están comprando el petróleo, no tiene más nada que vender, así que los aranceles no cuentan realmente, son las sanciones las que Ok. cuentan. Entonces, en las sanciones eh, eh, y en la expectativa de que el ingreso de divisas del gobierno va a caer, eso ha llevado a dos cosas, a que se deprecie el tipo de cambio libre, eh, eh, que se abra la brecha entre el dólar del Banco Central y ese dólar libre, que entonces aumenten los incentivos para arbitrar entre estos dos mercados, entonces aumenten los controles que quieren poner, controles de precios, controles de esto, porque se le abrió nuevamente esta brecha. Y esa brecha se abre porque el gobierno pone más bolívares en el mercado que los que el mercado quiere tener. El mercado se quiere deshacer de esos bolívares y como no puede comprar más dólares, pues sencillamente compra los mismos dólares más caros y por eso se deprecia el tipo de cambio. Entonces, ese es un mecanismo, lo hemos visto en mil veces en Venezuela, es lo que ocurre al principio de una aceleración inflacionaria y los gobiernos o hacen algo para ajustarse o hacen algo para controlar más la cosa a través de represión y controles administrativos. Lo que parece estar ocurriendo es que están volviendo a la represión y a los controles administrativos. La gran pregunta que hay que hacerse es qué impacto tienen estas sanciones sobre el cogollo que manda en Venezuela y sobre la capacidad del cogollo que manda en Venezuela de mantener control sobre el país. Entonces entonces la pregunta es quiénes son, quiénes tienen que estar adentro. Hay una cosa que hay un cientista político que se llama Bruce Bueno de Mezquita, eh, inventó que se llamaba lo que él llama el selectorado, que es el grupo de personas o de gente, ya sean 1, 10, 100, 1000, 10.000, lo que sea, 1.000.000, 10 millones, que tienen que darle apoyo al gobierno para que el gobierno se pueda mantener. Mientras más dictatorial el gobierno, pues más chiquito es el selectorado. Mientras más democrático, o sea, en un país totalmente democrático, tú tienes que tener la vista buena de la mayoría de los electores. Si no, no eres presidente, ¿no? Uh -huh. Pero en una dictadura,
necesitas que te dé acuerdo el ministro de la Defensa, el ministro del Interior, eh, no sé, la mafia tal, el cartel de los soles. O sea, habrá un grupo de gente que tiene que estar lo suficientemente contentas como para preferir que el régimen siga. Cuando los ingresos caen, ellos tienen que renegociar internamente porque hay menos dinero para cada uno de, de estos cogollos. Y de pronto unos se molestan y se van. O de pronto como sacan a otro para no tener que repartir tanto, no que tengan que repartir entre tantos. Entonces ya que hay menos para repartir, repartámoslo entre menos. Pero entonces pues se debilitan porque como ahora hay menos también que los apoyen. Entonces hay toda una dinámica en torno a quién va a estar apoyando a Maduro en una situación en la que Maduro tiene menos para repartirle a ellos. Claro, Y claro. por eso estas siempre son oportunidades para que caiga el régimen. Sí, sí, sí. El tema Y económico, sin duda alguna, ligado al político, inevitablemente, ¿no? es que el dinero no le está llegando a los venezolanos de a pie. El dinero le llega a los venezolanos de a pie después de que le llegó al gobierno y que el gobierno lo asignó a su base de apoyo, a sus amigos, ¿no? Entonces de pronto le llegará a los policías, a los guardias nacionales, a la gente del SEBIN, al DGCIN, o no, a los que ellos tienen que tener contentos para mantenerse en el poder. Claro. Ahora, este nuevo decreto económico le da al régimen la posibilidad de suspender impuestos, establecer compras obligatorias de producción nacional, no sé cuál producción nacional será, pero incentivar sustitución de importaciones, etcétera. No, ahora, ¿eso tiene algún margen de maniobra efectivo en el contexto de la alta inflación, caída de las exportaciones, baja producción nacional, todo lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué significa? ¿Cómo lee usted esto? Bueno, el aparato productivo venezolano fue diezmado por el chavismo o madurismo. Entonces, nosotros teníamos las plantas para hacer automóviles, para hacer una cantidad de cosas que se fabricaban en Venezuela. Esas plantas fueron diezmadas a través de la expropiación, a través de los dólares baratos en la época de las vacas gordas, a través de controles de precios, a través de controles de importaciones, a través de que no le, de que le dijeron que le iban a dar los dólares de Cadivi y después no se los dieron, entonces los quebraron. O sea, le hicieron muchísimo daño al aparato productivo interno. Entonces ahora están diciendo, bueno, usted ahora produzca internamente, pero para producir internamente necesitas maquinaria importada, materia prima, insumos intermedios, repuestos, necesitas que te presten dinero con el cual comprar esas cosas. No hay crédito bancario en Venezuela, las divisas no tienes acceso, están muy caras. Entonces, y además no sabes cuánto tiempo va a durar esto. Entonces nadie se va a meter en un proyecto de construir una planta que te va a tomar un par de años para una emergencia de corto plazo, donde no sabes, no tienes mucha claridad sobre el futuro. Entonces estas cosas probablemente van a tener efectos muy pequeños sobre la dinámica económica interna. De hecho, Ujú. digamos, en Venezuela en el año 2012 importamos casi 80.000 millones de dólares y ahora hemos estado importando menos de 10.000. Y en esos 80.000 millones de dólares había mucha maquinaria, repuestos, materias primas, Claro. insumos intermedios, etcétera. Bueno, ahora no tienes cómo sostener esa importación, bueno, vas a tener igual mucho menos maquinaria, repuestos, etcétera, porque con algo tienes que financiar esta cosa. También están totalmente salidos del sistema financiero internacional. Entonces la capacidad del aparato productivo de responder va a ser muy limitada. Sí, Entonces, son como muchos anuncios, es más dar la sensación que estás haciendo algo a claro. estar haciendo algo. Sí, 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 total. Ahora, en Venezuela se habló mucho de una especie de recuperación, sobre todo en la Venezuela, lo que se llamó en la Venezuela Premium
o la burbuja, o sea, en esos sectores que tenían un acceso, vamos a decir, desproporcional en relación con las bases de la población, porque no era la mayoría de la población, ¿no? Entonces, recuerdo que un tiempo uno podía mandar, tú decías, no, tengo que mandar tal cosa a Venezuela, y tú mandabas una caja, y entonces, no, aquí ya se encuentra esto, porque esto, pero a tal precio, me explico. Entonces, era como que no estamos hablando de la Venezuela del trueque, porque estoy hablando la post Venezuela del trueque en la que las circunstancias se vieron bien apretadas, pues hubo como una especie de apertura de facto allí, la dolarización de facto el régimen permitió que entraran este tipo de importaciones, etcétera, ¿no? Pero desde octubre pasado, Ecoanalítica dice que los precios volvieron a subir a un ritmo de 10% mensual y el Observatorio de las Finanzas estima una inflación interanual de 136%. O sea, ¿esto es un rebote puntual o estamos entrando de nuevo en un ciclo peligroso como el de la hiperinflación? Porque realmente es difícil comprender, como le decía hace unos minutos, cuando tenemos una economía tan distorsionada, incluso casos de estudios para mucho el tema político económico, que cómo se traduce esto y si realmente es otra vez volver a estar en riesgo la población. Estoy hablando de la población, no solo el régimen, porque es la población al final la que se preocupa por lo que pueda suceder y la circunstancia del país de lo que hace la cúpula que al final impacta, ¿no? en la población. Sí, o sea, la burbuja de la que tú hablas se generó cuando el régimen liberalizó la economía y liberalizó la economía por las sanciones que le pusieron en el 2019. O sea, este es un caso donde el gobierno entre 2016 y 2019 había tomado la decisión de monopolizar las importaciones. Si tú querías importar algo, tenías que ir a esta empresa del Estado a pedirle que la importara por ti. Y entonces ellos como monopolizaron las importaciones de todas las empresas. Y como había una diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre, decidieron darle esa diferencia a los que hacían estas importaciones, que era una empresa manejada por militares. Cuando la primera sanción le prohibió a las empresas americanas a negociar con entes públicos. Entonces, como no podían negociar con entes públicos, ya no podían exportarle a Venezuela a través de esta empresa importadora. Entonces no les quedó otra que liberalizar las importaciones y dejar que todo el mundo, sector privado, pueda importar. Entonces, cuando liberalizaron las importaciones, unificaron el dólar, aceptaron la dolarización de facto, entonces se generó un negocio que era importar cosas y venderlas en Venezuela. Entonces, súbitamente empezaron a aparecer bodegones por todos lados, llenos de mercancía, Sí. y lo que tenía que hacer un inversionista era tener la seguridad de que él puede importar un container, venderlo, cobrarlo en dólares y poder sacar esos dólares para de pronto traer otro container. Entonces se generó suficiente como seguridad para permitir este comercio e importación. Entonces el país estaba, digamos, recibiendo dólares, algo del petróleo, algo del narcotráfico, algo de la venta ilegal de oro, algo de remesas. Y entonces esos dólares llegan al país y más o menos estos importadores tenían acceso a esos dólares para, digamos, alimentar los bodegones. Pero claro, eso no recuperó la producción, la construcción, etcétera, etcétera, salvo la construcción asociada al lavado de dinero. Entonces, básicamente el aparato productivo se quedó planchado, los salarios se quedaron en el piso, pero estos que tenían rentas de algún tipo, dinero afuera, o lo que, de pronto podían ir a comprar estos bodegones. O remesas, o Ahora exacto. estos bodegones están encontrando menos clientes. Están encontrando que tienen que subir los precios porque el dólar se puso más caro, etcétera. Entonces esa economía de bodegón no está yendo a ninguna parte, está probablemente en crecimiento negativo.
pero hay muy poca economía de producción real porque tú sabes que por un quítame estas pajas te pueden meter en cualquier problema. Si estás teniendo un cierto éxito, me hablaron de dos empresas que estaban teniendo un cierto éxito, Ron Diplomático y otra empresa de chocolates, creo, y bueno, ya los expropiaron. Ahora de nuevo, recientemente. Entonces, por eso te digo, o sea, tú sabes que si por alguna casualidad caes en un negocio que sea bueno, Te ponen el ojo los encima, sí. poderosos te lo Pues no hay seguridad ponen el ojo. jurídica. No hay seguridad jurídica ahí. Exacto. Entonces, ante ese contexto de cosas, la gente dice, yo voto tierrita, no juego más. Y como no están jugando más por todas las incoherencias de este régimen, pues es muy difícil que el país salga de abajo. Por eso es que yo siempre he dicho que, o sea, Venezuela no tiene recuperación sin un cambio de régimen. Sí. Este camino de cómo se recupera el país sin un cambio de régimen no creo que está abierto. Ahora, con un cambio de régimen, es un país que tiene tanta capacidad sabe hacer cosas, sabía hacer cosas, y además tiene ahora una diáspora que está acumulando nuevas experiencias, nuevas capacidades, nuevos conocimientos, nuevas ideas de negocio, que un contexto donde tú le devuelves a los venezolanos sus derechos, pues de ahí va a crecer hasta en las piedras. O sea, va a haber mucho potencial de producción que se va a manifestar, pero no se va a manifestar mientras este régimen siga en el poder. Pero vamos a decir, esta liberalización de la economía que jugó a favor del régimen en aquel momento, dice la dolarización de facto y todo eso, fue en cierta forma, ahora con esta presión desde el punto de vista económico, de sanciones, de los aranceles, aunque me ha dicho usted que los aranceles no van a influir mucho, ¿no? La salida de Chevron de Venezuela, etcétera. Todo eso puede jugar un papel importante a la hora de presionar al régimen, porque hace unos minutos usted me dijo que al final de cuentas era importante la presión económica, ¿no? Para que pueda haber un cambio de régimen. Es por allí realmente por donde puede ocurrir una fractura, cree usted, ¿no? Hablando de estos juegos de poder y la distribución del dinero dentro de esta misma mafia interna, ¿no? Ahora con estas medidas que ya sabemos que está aplicando Estados Unidos, ¿cuál es el impacto real sobre esto? Y además, ¿cómo se va a ver impactada la población como tal? Porque se hablaba, por ejemplo, el papel que jugó Chevron al mantener la estabilidad cambiaria en Venezuela, especialmente por las inyecciones de divisas que se hacía al sistema. Ahora que esta licencia está en suspenso, ¿no? ¿Qué peso real tuvo esa relación en la economía venezolana y qué puede pasar ahora que no se va a renovar? Se está hablando incluso de que Chevron constituye alrededor de una cuarta parte de la producción de petróleo en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve bajo esta perspectiva usted ahora pasando al tema de Chevron y el impacto tanto en el régimen, cambio de régimen y también en la economía de la gente, ¿no? De esa gente que está sobreviviendo, esa gente que está comerciando, utilizando el tema de la importación o con las remesas también, bueno, puedo comprar aquello, esto, puedo comprar lo otro, pero al final de cuentas hay una gente que está allí y que está tratando de sobrevivir, ¿no? No, el, eh, el- hay un impacto, si tú quieres, el dinero de Chevron y demás entra en primer lugar al régimen. La forma como el gobierno medio estabilizó la cosa es porque dejó las pensiones en niveles ridículos. En Venezuela hay algo así como 5 o 6 millones de pensionados. Dejó el salario mínimo en el subsuelo, a pocos dólares por mes. Eh, le quitó todo el acceso al crédito a la economía y básicamente asfixió al aparato económico y dejó una economía estabilizada de bodegón. Entonces, esa sensación de estabilidad era básicamente esta economía de bodegón, porque en ese periodo de estabilidad, la salida de venezolanos estaba a millón.
O sea, no es que como sea Venezuela ya se arregló, paró, paró la inmigración. En donde Venezuela ya se arregló, la inmigración seguía a millón. Entonces, era más ilusoria esta, un poco, digamos, los enchufados tuvieron un periodo de calma, pero el resto de los venezolanos se dijo, si yo quiero ayudar a mi familia, tengo que salir yo a ganar dinero fuera y mandarlo al país, ¿no? Entonces, ese es el contexto. La otra vez que le pusieron muchas sanciones, tuvo que liberalizar la economía, darle más derecho económico a la gente, y de pronto esto va a ser una de las consecuencias de estas sanciones, que le obliguen a la gente, si no me das, por lo menos déjame hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Pero la idea es que cuando uno sanciona con objetivos políticos, es porque cree que esto de alguna forma interactúa con la posibilidad de que sea un cambio político, con la posibilidad de que se desestabilice a, a la coalición que soporta a este gobierno. Fíjate que hubo muchos, incluso para las elecciones del 28 de julio, eh, había esta idea de que Maduro era el que garantizaba la estabilidad económica, y algunos del sector empresarial, en Fedecámaras y demás, se pusieron con esa cantaleta, ¿no? De que hay que dejar a que Maduro haga para que estabilice las cosas y arregle el país. Pero con Maduro no hay estabilización posible y no se arregla el país. Pero los enchufados creen que sí, entonces las sanciones desestabilizan a los enchufados. Ok, porque le pregunto sobre el impacto en la población, porque claramente se disparó el dólar y hay una brecha ahora significativa entre el BCB y el dólar paralelo, y la gente está hablando, bueno, esto después de que se anunció lo de Chevron. El BCB pudo haber ajustado el dólar, o el BCB pudo haber recortado el dinero que hay en la economía. O sea, el dólar, o sea, básicamente la inflación en Venezuela ocurre porque el gobierno no tiene ingresos para pagar su gasto, le pide prestado al Banco Central, el Banco Central pone a funcionar la maquinita. Eso es lo que genera la depreciación del dólar paralelo. El Banco Central tenía la capacidad de impedir que se generara ese dinero, y el Banco Central tenía la capacidad de ajustar el dólar oficial. Entonces ellos están metidos, o sea, cometieron un error de política monetaria al emitir demasiado dinero, y cometieron un error de política cambiaria al no dejar que el dólar del BCB se ajuste, o que se ajuste lo que tenía que ajustarse. Entonces, detrás de este desbarajuste está no las sanciones, sino el Banco Central. Ok, y en cuanto a Chevron como tal, realmente sí puede ser un golpe significativo. Hace unos minutos me dijo que ese dinero realmente iba para el régimen. O sea, sí puede ser un golpe significativo para la distribución de ese dinero interno, para el beneficio del funcionamiento de esas cúpulas, que al final estábamos hablando de cómo, de a quién tenía que rendirle cuentas. O sea, Yo creo que, o sea, es un golpe importante al régimen. Es un golpe importante al régimen. ahora hay capacidad Y, para... y déjame decir, Chevron tenía eh, eh, todo el interés de que se estabilizara Maduro. Sí. Ahora, hay capacidad, por ejemplo, ¿usted ve alguna rendija que haya quedado ahí para negociar? Porque si algo hemos visto, profesor, es que pareciera ¿Negociar que... quién ¿Cómo? negociar quién con quién? Bueno, ahí va, Estados Unidos con el régimen, porque si algo hemos visto es que Donald Trump está empujando hacia su agenda, y la agenda dentro de este nuevo gobierno, además de todo lo que ya está haciendo, pareciera que en términos de Venezuela,
está que le acepte los migrantes al ritmo que él quiere para poder cumplir la cuota y decir, ok, ven y acéptame los migrantes deportados. De hecho, lo vimos con la negociación de Richard Grenell. Se llevó a los secuestrados americanos que tenían, se los trajo para Estados Unidos y al final de cuentas, en febrero se permitió que siguiera un mes más esta licencia. Posteriormente dice Trump que no está cumpliendo con la cuota y entonces dice, bueno, entonces te cancelo Chevron. Entonces pareciera ser que más bien como una especie de chantaje de negociación allí con Maduro. Entonces yo le pregunto, ¿hay una puerta abierta para que por estos señales que nos ha dado el gobierno de Trump y a pesar de estas disyuntivas internas de estos congresistas cubanos americanos que usted me dijo hace unos minutos, etcétera, ¿no? Pareciera que el interés aquí es como que yo quiero cumplir mi agenda, es decir, tú facilítame esto, recíbeme a la gente y yo te doy el beneficio de otra vez a ampliarte unos meses más Chevron, etcétera, ¿no? ¿Hay esa posibilidad de negociación o realmente usted cree que si Trump sí quiere apretar allí la cosa para que haya un cambio hacia la democracia en Venezuela con el tema económico? O sea, yo creo que habría una posición en Estados Unidos que diría, mira, eh, nosotros ponemos todas estas sanciones para lograr un cambio político en Venezuela. Y si va a haber una negociación con Maduro, es para ver cuándo se va, cómo se va, para ver si por ahí flotaron la idea de otras elecciones. No queda muy claro por qué otras elecciones, si ya hubo elecciones, porque no sencillamente reconocer ese resultado. Pero en todo caso, las sanciones tienen un objetivo de poner presión, deberían tenerlo como objetivo de poner presión al gobierno para asegurar la transición a la democracia. Eh, el, el problema de expulsar a los venezolanos le dieron una protección temporal en Estados Unidos porque Venezuela es un desastre. Y le ponen estas sanciones a Venezuela porque Venezuela es un desastre. Entonces es un desatino que una parte del gobierno quiera quitarle a los venezolanos el parol, quiera quitarle a los venezolanos los permisos de trabajo que ya tenían, eh, 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 para que se vayan, los quieren votar del país, cuando la protección temporal se la habían dado precisamente porque el país es un desastre. Y en la justificación de por qué le están quitando el parol, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que es porque Venezuela ya se arregló. Entonces esa es un poco la incoherencia del gobierno americano. Una parte del gobierno americano que lo que le importa es que se vayan los venezolanos que están en el país sin arreglar a Venezuela, porque tú te imaginarías que si hay un cambio político en Venezuela, pues el nivel de entusiasmo, de emoción, de esperanza, haría que muchos venezolanos regresen porque quieren reconstruir su país, porque quieren volver a soñar en su país. Pero esto es una situación donde el país está hecho una pomada, tiene un gobierno más ilegítimo que nunca, más represor que nunca. En ese contexto, negociar, ponerle presión al régimen para que te permita deportar a gente, eso no, es una política que no tiene ni pies ni cabeza y una política completamente amoral. Y vaya que esas contradicciones se han visto reflejadas en que la misma oposición, creo yo, no ha sabido incluso cómo reaccionar ante esto, porque yo no he visto a un líder de la oposición criticar esta decisión del Departamento de Seguridad Nacional que dice que en Venezuela se arreglaron las cosas. Por ejemplo, no sé, aquí siendo crítico como Pero periodista. déjame decirte, no importa lo que digan líderes de la oposición y demás, lo importante es que un juez en California lo está parando. Porque un juez en California está diciendo que esto no tiene pies ni cabeza. Entonces, esa es una batalla importante que tenemos que ganar en los tribunales americanos, porque como muchas de las otras cosas que está haciendo el presidente Trump, no están muy apegadas a la ley, están en el borde de lo que es legal, está tratando de redefinir lo que le pueden permitir y por eso es que hay cualquier cantidad de juicios en contra de él y hay cualquier cantidad de disputas judiciales en este momento a la agenda de Trump. Ahora, volviendo con Venezuela, ¿usted cree que la situación actual y las proyecciones que hay, estaba viendo por allí, no sé si era este instituto, el IES de la UCAP, que estaba estimando una contracción del PIB de 2, creo que era 2,05%, una inflación cercana a 221% este año.
Ahora, ¿usted cree que podría volver Venezuela a los niveles de colapso de 2016 si se mantiene esta presión externa o falta de reformas internas o todavía la dictadura en el poder con todo lo que ya estamos viendo? Porque la gente tiene como que este referente de lo que yo le hablaba hace unos minutos, de cuando realmente la economía estuvo, creo que al borde del colapso allí, que fue cuando usted habla de estas medidas de apertura y todo, ¿no? Antes de eso. Bueno, eh, Venezuela no está muy lejos de los niveles del 2016. Eh, o sea, ha habido un mínimo rebote. Eh, Probablemente estemos, no sé si estamos por encima o por debajo de los niveles del 2016, para decirte la verdad. Pues la economía siguió cayendo el 17, en el 18, en el 19, en el 20. Entonces medio se estabilizó la caída, pero no se ha recuperado. Eh, entonces, creo que la gran pregunta en Venezuela es si Venezuela va a seguir eh, postrada o si en Venezuela va a haber una recuperación. Pero menos 2%, después de haber caído 75%. Tú sabes, tú puedes caer menos 2% de... Estabas en 100, caíste 75, ahora estás en 25. 2% de 25 es como 24 y medio. Entonces, pero no estás en dirección a 100. Estás aquí, digamos, bailoteando sobre niveles bajísimos de vida. Y, 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 creo que en todos los escenarios que se describen, Venezuela va a seguir ahí en estos niveles bajísimos porque no hay la capacidad de generar una dinámica donde se use la disposición a trabajar y el talento de los venezolanos. Tú no puedes soñar en el país, tú no puedes pensar en el país, tú no puedes invertir en el país porque se ha creado este ambiente tóxico en el país. Y mientras eso siga así, ¿cómo llaman? Alegría de tísico. Sí, ahora, quisiera para culminar que usted, hablando de todo esto y basándonos en lo que hemos conversado, ¿cuál sería la proyección con Maduro en el poder? Porque por ahí yo no sé no sé si usted me lo puede confirmar esto como economista, pero en algún lado leí que decían que los estados no quiebran, o sea, como las empresas, no se puede declarar un estado en quiebra, ¿no? Pero realmente vaya que el impacto ha sido bien duro en la población que al final termina pagando los platos rotos, ¿no? Este año, por ahí veíamos a Marco Rubio decir que no, que era como iluso de esperar un cambio de aquí a diciembre. Esto fue hace unos meses que de aquí a diciembre en Venezuela, ¿no? Y con todo el panorama tan revuelto que está aquí en Estados Unidos, todo lo que está pasando, el presidente Trump enfrentando una cantidad exorbitante de demandas, bueno, todos los problemas ya internos que tiene Estados Unidos como tal, ¿no? ¿Cómo ve usted, cómo podría proyectar usted el panorama para Venezuela de cara a esto, lo que está ocurriendo con Chevron, la circunstancia actual económica en Venezuela y pues esta economía tan distorsionada, que no es nueva la distorsión de la economía, pero sí, lo de la medida de Chevron, si en efecto se mantiene y que si no se prorroga, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería su proyección con Maduro aún en el poder? O sea, a mí me parece que de todas las cosas que has dicho, o sea, lo que la variable más determinante es con Maduro en el poder. Con Maduro en el poder, todos los escenarios son malos. Eh, si Maduro saliese del poder, se abren enormes oportunidades para el país. La diferencia importante es Maduro o no Maduro. Maduro fuera y una transición a la democracia, todos los problemas se resuelven. Se resuelven los problemas de las sanciones, se resuelve el problema de acceso al financiamiento internacional, se resuelven eh, el, 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 todos los problemas se resuelven con la salida de Maduro y el retorno a la democracia. Con Maduro en el poder, nada se resuelve. Entonces, esa es la proyección importante. Fluctuaciones en torno de Maduro en el poder son pequeñas fluctuaciones en torno a la miseria. Eh, y, y, no son fluctuaciones que vale la pena
una discusión demasiado detallada. Bien, muchísimas gracias, profesor, por su tiempo y estos minutos aquí en este espacio. Gracias a ti. Como escucharon, para Hausman, los aranceles anunciados por Trump no son el centro del problema. El verdadero golpe viene por las sanciones petroleras, por la pérdida de divisas y por una economía que ya venía fracturada desde adentro. El economista lo dice sin rodeos: sin un cambio de régimen no hay posibilidad real de recuperación económica. Y si bien el régimen ya ha sobrevivido antes a sanciones y crisis, esta vez el escenario luce más estrecho: menos ingresos, más distorsiones, más presión desde afuera y menos margen de maniobra desde adentro. Lo que parecía una etapa de estabilidad en Venezuela hoy se revela como una burbuja frágil sostenida por excepciones como la de Chevron, que ya no estarán. No olvides darle me gusta, suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Es la forma como apoyas este proyecto periodístico independiente, y compártelo a familiares y amigos por todos lados. Y si estás fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias y suscribirte a mi boletín, mi nuevo boletín de Substack, a través de ricardoloiza.com, para que te llegue todo al email, todo lo que está ocurriendo en migración y también sobre Venezuela, la forma más directa que vamos a tener ahora de comunicarnos. Ya esto lo anuncié hace poco, creo yo que hace menos de 2 semanas. Y pues esto te va a llegar a la bandeja de entrada de tu correo. Es como si fuera mi blog. Tú puedes ir a ricardoloiza.com y ahí ves las informaciones, resúmenes de mis episodios del podcast de migración, noticias de última hora. Allí pues como si fuera mi blog, y es mi blog, pero todo se traduce en envío a tu bandeja de entrada. No hay algoritmos, no hay interferencia ni intereses de por medio ni del gobierno ni de ninguna corporación. Así que vamos directo. Suscríbanse ya a través de ricardolodice.com o dale clic al link que te dejo aquí abajo fijado en los comentarios y aquí arriba. También puedes dejar superchats y super gracias y también me apoyas de esa manera. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Y si te gusta este formato de entrevista, pues déjame propuestas de quien quieres que entreviste o temas que quieras que toquemos sobre Venezuela aquí abajo en los comentarios y te leo. Nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere.